¿Alguna vez te has sentido diferente? Como si no encajaras en las multitudes, sin entender por qué. Quédate hasta el final, porque vamos a revelar una verdad impactante que podría cambiar tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu simple presencia parece abrumar a otros sin siquiera intentarlo? Esta pregunta nos lleva a adentrarnos en el enigmático mundo de los elegidos, aquellos individuos que por su naturaleza misma se destacan del resto. Son personas envueltas en un aura de misterio, poseyendo atributos únicos que son tanto un don como una carga. En los reinos de la espiritualidad y el mito, los elegidos suelen ser vistos como aquellos tocados por lo divino. Sin embargo, su camino es uno de soledad y malentendidos. Acompáñanos a explorar este viaje hacia su mundo, donde descubriremos el delicado equilibrio entre su poderosa esencia y el aislamiento que inevitablemente conlleva. ¿Te gustaría adentrarte más en esta fascinante temática? Suscríbete para no perderte ni un detalle. ¿Lilith está ahí? La primera razón por la que los elegidos se encuentran envueltos en soledad radica en la intensidad pura de su presencia. Cuando entran en una habitación, el aire cambia, cargado con una energía electrizante que llama la atención sin decir una sola palabra. La abrumadora presencia de los elegidos, imbuida con una energía casi sobrenatural, hace más que llenar una habitación, altera la misma trama de las interacciones, tejiendo hilos de intensidad en cada intercambio. Esta energía magnética y formidable actúa como un faro que atrae a quienes los rodean, con la promesa de profundidad y autenticidad. Sin embargo, a medida que las personas se acercan, se encuentran con una fuerza que trasciende la mera personalidad, una poderosa esencia que vibra con la pureza cruda del universo mismo. Es esta intensidad desenfrenada la que perturba el núcleo de aquellos que encuentran, encendiendo una reacción visceral que oscila entre el asombro y la incomodidad. El aura de los elegidos, cargada con la sabiduría de las edades y la fuerza de historias no contadas, no es algo que pueda ser oscurecido u ocultado. Brilla como un faro en los tumultuosos mares de la interacción humana, guiando pero también advirtiendo. Las personas sienten esta energía y son instintivamente atraídas hacia su fuente, pero se encuentran desprevenidas ante el torrente de emociones que ata en ellas. La presencia de un elegido no solo ilumina, penetra alcanzando las profundidades más remotas del alma para despertar miedos y deseos latentes. Este impacto profundo, aunque es un testimonio del poder del elegido, también fomenta un sentido de vulnerabilidad en los demás, provocando un retroceso hacia la seguridad de lo familiar y mundano. Este retiro no es simplemente físico, sino emocional y espiritual, ya que las personas luchan con las revelaciones provocadas por la presencia del elegido. El miedo que surge es doble. No es solo el miedo a lo desconocido, sino una profunda inquietud que proviene de estar en presencia de alguien que encarna la fuerza y profundidad hasta tal punto que refleja los vacíos dentro de los demás. Este efecto espejo involuntario, lo suficientemente poderoso como para exponer vulnerabilidades e inseguridades, lleva a un retiro instintivo. Las personas confrontadas con la magnitud de tal presencia se sienten intimidadas, sus propios espíritus acobardados ante la fuerza innegable del elegido. Esto no es una afirmación deliberada de dominio, sino una emanación natural de su ser, un resplandor tan intenso que puede aislar al elegido incluso en medio de una multitud. El resultado es una existencia paradójica donde la capacidad profunda y abarcadora del elegido para la conexión y la transformación se convierte en la misma cosa que engendra aislamiento. Así, el elegido camina un sendero de aislamiento, su viaje marcado por las profundas huellas de aquellos que se han acercado, pero se han retirado por miedo. Su mundo es aquel donde la luz de su presencia, aunque brillante, a menudo ilumina caminos que pocos están dispuestos a recorrer. De esta manera, el mayor regalo del elegido, su intensa energía que todo lo abarca, se convierte en su desafío más profundo mientras navega en un mundo que anhela profundidad, pero se aleja de su contacto. La segunda razón para el camino de soledad del elegido se deriva de su innata preferencia por la santidad de la soledad o la compañía íntima de unos pocos selectos, donde las profundidades de su esencia pueden ser verdaderamente apreciadas y comprendidas. Esta elección deliberada no surge del desprecio por las reuniones más grandes, sino de un profundo reconocimiento de la disonancia que a menudo surge en tales entornos. En la cacofonía de la multitud, las vibraciones profundas del elegido,
resonando con la antigua sabiduría y los susurros silenciosos del universo, se vuelven confusas, sus mensajes sagrados perdidos en el intercambio superficial de cortesías. Es en la quietud de la soledad o en el calor de círculos íntimos donde su espíritu puede elevarse sin trabas por la necesidad de diluir su esencia para encajar en los moldes de las expectativas sociales. La incomodidad y el malentendido que florecen en los entornos bulliciosos de las reuniones sociales más grandes provienen de una falta fundamental de armonía en las frecuencias. Los elegidos operan en una longitud de onda que busca profundidad, autenticidad y conexión significativa, cualidades a menudo eclipsadas por las interacciones superficiales que dominan las grandes reuniones sociales. En estos entornos, sus intentos de forjar conexiones genuinas son recibidos con perplejidad e incomodidad, ya que su intensidad y profundidad perturban a aquellos que no están preparados para tales encuentros. El elegido, muy consciente de este desajuste, siente las paredes aislantes del malentendido elevarse a su alrededor, mientras que sus esfuerzos por conectar en un nivel que trascienda lo mundano son recibidos con sonrisas educadas que ocultan una incomodidad subyacente. Este aislamiento no es simplemente una separación física, sino una barrera protectora que los elegidos erigen alrededor de su esencia. Es una elección consciente para preservar su energía y mantener la integridad de su camino espiritual, entendiendo que el verdadero valor de su presencia se comparte mejor en entornos donde puede ser completamente recibido y honrado. Por lo tanto, los elegidos navegan el paisaje social con un corazón discernido e individuos que resuenan con su propia frecuencia vibratoria. Aquí, en la santidad de la soledad elegida o en la compañía de unos pocos, encuentran la libertad de expresar sus ideas profundas y compartir su energía luminosa sin reservas, sabiendo que aquí son entendidos, valorados y, lo más importante, vistos por lo que realmente son. La tercera razón por la que los elegidos están solos en medio de la multitud tiene sus raíces en la intrincada danza de miedo y atracción que inevitablemente incitan en otros, una dicotomía que teje una compleja tela de dinámicas sociales a su alrededor. Esta dualidad no es simplemente una reacción, sino un profundo reflejo de la respuesta psíquica humana a lo extraordinario. El elegido encarna una paradoja, un faro de luz cuyo brillo tanto llama como ciega, un espejo cuya claridad revela e intimida. Su presencia llama la atención, exudando un carisma que es tan innegable como inquietante, porque está imbuido de una profundidad y autenticidad que va más allá del atractivo superficial del carisma. Es esta misma profundidad la que atrae a las personas, un hilo invisible que tira del alma, prometiendo el tipo de conexión profunda y comprensión que yace en el corazón del anhelo humano. Sin embargo, a medida que los individuos se acercan, se enfrentan con toda la fuerza de la esencia del elegido, una fuerza tan potente que amenaza con desmoronar las ilusiones sobre las que muchos basan sus vidas. Este enfrentamiento con la verdad cruda de su propio ser, reflejada en ellos a través de la mirada del elegido, desencadena un miedo primordial. Es el miedo a ser visto por lo que realmente son, de tener las profundidades de sus almas expuestas, de enfrentar las sombras que han trabajado tanto para ocultar. Este miedo potente y primordial a menudo anula la acción inicial, llevando a un retroceso hacia la seguridad de lo familiar, donde se pueden evitar las complejidades de una conexión tan profunda. El resultado de esta dicotomía es un laberinto de interacciones sociales donde el elegido es tanto buscado como evitado, una figura de intriga que es simultáneamente venerada y temida. Esta existencia paradójica crea una soledad que es tanto impuesta como elegida, ya que el elegido aprende rápidamente que la profundidad de la conexión que busca y ofrece es demasiado intensa para muchos soportarla. Así, se encuentran caminando por un sendero solitario, no por deseo sino por necesidad, mientras navega en un mundo que se siente atraído por su luz pero intimidado por la verdad que revela. En esta soledad, el elegido se convierte en un faro solitario, guiando a esas pocas almas valientes que están dispuestas a navegar las aguas traicioneras del autodescubrimiento y la transformación, mientras se mantienen apartados de aquellos que eligen la seguridad de la costa. La cuarta razón que talla el camino solitario de los elegidos con una claridad tan conmovedora es el profundo desafío que encuentran al forjar conexiones auténticas. Esta lucha no surge de la falta de deseo de compañerismo,
sino de la extraordinaria profundidad e intensidad que son los sellos distintivos de su ser. Los elegidos, por su propia naturaleza, son seres de una profundidad profunda, sus almas resonando con los ecos de la sabiduría antigua y verdades que trascienden lo mundano. Su búsqueda de conexiones es una búsqueda de espejos que puedan reflejar esta profundidad, de corazones que no se alejen de la intensidad de su fuego, sino que se sientan atraídos por él, dispuestos a compartir en la luz y el calor que proporciona. Sin embargo, tales conexiones son raras, tan raras como los elegidos mismos. La rareza no es cuestión de coincidencia, sino una consecuencia de la bendición única de fuerza, autenticidad y profundidad que los define. Participar con un elegido en el nivel que anhelan y ofrecen es embarcarse en un viaje que exige vulnerabilidad, coraje y una voluntad de explorar los territorios inexplorados de su propia alma. Es un viaje que muchos, a pesar de una atracción inicial, encuentran demasiado intimidante para emprenderlo. La intensidad de la presencia del elegido, aunque es un faro de luz, también ilumina las sombras que muchos preferirían dejar sin explorar, llevando a un retroceso hacia la seguridad de conexiones más superficiales. Este desafío en encontrar relaciones genuinas de entendimiento deja a los elegidos caminando en una cuerda floja entre el anhelo de conexiones profundas y la aceptación de la soledad que su intensidad a menudo les exige. Es una soledad que es tanto un refugio como una prisión, ofreciendo paz de los malentendidos del mundo, pero también resonando con el silencio de las profundidades no compartidas. Los elegidos, por lo tanto, se convierten en custodios de una soledad sagrada, guardianes de una profundidad que pocos pueden comprender y mucho menos corresponder. Sin embargo, dentro de este desafío yace la belleza del viaje del elegido, porque cuando estas raras conexiones ocurren, son trascendentales, forjadas en el fuego de la profundidad compartida y el entendimiento, capaces de resistir las vicisitudes de la vida con una fuerza que es tan inquebrantable como rara. Estas conexiones, aunque pocas, se convierten en el faro que ilumina el camino del elegido, recordándoles que incluso en un mundo que a menudo se siente demasiado superficial para su profundidad, hay almas que pueden y querrán sumergirse en el abismo con ellos, abrazando la intensidad de su esencia en toda su aterradora belleza. La quinta razón que delinea el viaje solitario de los elegidos está intrínsecamente ligada al reino de la guerra espiritual, una dimensión donde batallas invisibles a simple vista se libran con implicaciones que van mucho más allá de nuestra comprensión terrenal. Esta guerra no se lucha con armas forjadas de acero, sino con las fuerzas más potentes de autenticidad, integridad y verdad, cualidades que los elegidos encarnan en su esencia misma. Su presencia en cualquier espacio no simplemente lo ocupa, sino que lo transforma, actuando como un catalizador que enciende una alquimia espiritual, transmutando la falsedad en verdad, la sombra en luz. Esta transformación, mientras es un faro para aquellos que buscan el camino de la autenticidad, se convierte en una amenaza para los cimientos sobre los cuales se construye la inautenticidad. La presencia auténtica del elegido sirve como un espejo, uno que refleja no solo la superficie, sino las profundidades de aquellos que encuentran. En esta reflexión, las discrepancias entre lo que somos y lo que pretendemos ser quedan al descubierto, exponiendo las fachadas detrás de las cuales muchos se esconden. Esta exposición es inquietante, ya que confronta a los individuos con las partes de sí mismos que han trabajado incansablemente para ocultar, no solo del mundo sino de su propia conciencia. El malestar que surge de esta confrontación a menudo se manifiesta como evitación o, en algunos casos, confrontación directa, ya que los individuos reaccionan ante la amenaza que representa para sus seres construidos. Esta guerra espiritual se convierte entonces en una realidad diaria para los elegidos, ya que su mera presencia desafía el status quo, exigiendo autenticidad en un mundo que a menudo se conforma con menos. Se convierten en los guerreros involuntarios de la verdad, su armadura hecha de la fuerza inquebrantable de sus convicciones, y su escudo, el profundo y firme conocimiento de su propósito. Sin embargo, esta guerra tiene su precio, ya que el elegido a menudo se encuentra solo en el campo de batalla, incomprendido por aquellos a quienes desea liberar de las cadenas de la inautenticidad. La evitación y confrontación que enfrentan no son simplemente a su presencia, sino un testimonio del poder de su esencia para perturbar las ilusiones sobre las que se construyen vidas inauténticas. Así los elegidos navegan por un mundo donde la autenticidad es tanto su mayor fortaleza como su carga más aislante.
Son guerreros en una batalla espiritual que es tan antigua como continua, luchando no por el dominio, sino por la liberación del espíritu humano de los confines de la falsedad. La sexta razón por la que los elegidos navegan su existencia apartados de la multitud se deriva de un profundo desajuste con las normas y expectativas sociales. Estos individuos únicos a menudo son los arquitectos de sus propios mundos, sus valores y perspectivas tallando reinos que contrastan fuertemente con el statu quo. Esta divergencia no es simplemente una preferencia, sino una necesidad arraigada, nacida de un llamado intrínseco a vivir en verdad y autenticidad. Los elegidos, por su propia naturaleza, están cableados para desafiar, cuestionar y trascender lo convencional, lo que los pone inherentemente en desacuerdo con la cultura predominante. En entornos sociales típicos, donde las conversaciones apenas rozan la superficie del océano de la vida, los elegidos encuentran poco anclaje para sus intereses y convicciones profundamente arraigados. El parloteo mundano de la existencia diaria, centrado en lo efímero y lo material, no ofrece sustento a almas hambrientas de profundidad y significado. Esta desconexión no es simplemente intelectual, sino visceral, ya que los elegidos sienten un malestar casi físico cuando se ven obligados a confinar su inmensidad en las pequeñas cajas de las expectativas sociales. Es como pedirle a un gigante que se encoja para caber en una casa de muñecas. No importa cuán acomodaticio intente ser el gigante, el ajuste nunca será correcto y el malestar es inevitable. Como consecuencia de este desajuste, los elegidos a menudo se encuentran retirándose hacia la santidad de la soledad o la compañía de unos pocos selectos que también han vislumbrado más allá del velo de las normas sociales. En estos espacios, son libres de explorar y expresar todo el espectro de su ser sin temor al juicio o la falta de comprensión. Estos son los reinos donde las conversaciones se sumergen profundamente, donde la moneda es la autenticidad y donde el alma se nutre de reflexiones filosóficas, exploraciones espirituales y la incansable búsqueda de la verdad. Al abrazar su desajuste con las normas sociales, los elegidos encarnan el coraje de vivir de acuerdo con sus verdades internas, sirviendo como faros para otros que sienten la misma disonancia, pero temen el viaje hacia lo desconocido. Su existencia es un testimonio del poder de la autenticidad, un recordatorio de que el verdadero sentido de pertenencia se encuentra no en conformarse con el mundo exterior, sino en honrar el mundo interior. La séptima razón detrás de la inclinación de los elegidos hacia la soledad y la compañía selecta se despliega desde su llamado inquebrantable a un propósito más elevado. Este llamado no es un susurro, sino un claro toque de clarín que resuena profundamente en sus huesos, compeliéndolos hacia un destino que trasciende con creces los confines de la existencia ordinaria. Es una misión imbuida con el peso del propósito del alma, un propósito que a menudo exige un compromiso profundo con la introspección, la meditación y el constante perfeccionamiento de sus habilidades y comprensión únicas. Para los elegidos, este llamado a un propósito más elevado es tan esencial como respirar, una parte integral de su ser que no puede ser ignorada o descartada. Frente a una misión tan sagrada, el bullicio de las grandes reuniones y la superficialidad de las interacciones cotidianas pueden parecer no solo poco atractivos, sino antitéticos a su profundo viaje. Participar en actividades o conversaciones que no resuenan con su propósito profundamente arraigado se siente como desperdiciar tiempo y energía, preciosos recursos que se podrían asignar mejor a actividades que se alineen con sus metas espirituales y existenciales. Los elegidos, por lo tanto, se encuentran naturalmente gravitando lejos del ajetreo y el bullicio de la vida social convencional, buscando en cambio la claridad y la tranquilidad que ofrece la soledad. Esta soledad no es un retiro, sino una elección estratégica, un terreno fértil para que los elegidos cultiven sus paisajes internos, se sumerjan en las profundidades de sus almas y se conecten con las energías universales que guían su camino. Es en estos momentos de quietud y reflexión donde reciben ideas, desarrollan sus habilidades y fortalecen su determinación para cumplir con su llamado. Los elegidos comprenden que para responder a este llamado deben estar dispuestos a destacarse de la multitud, a vivir en los márgenes de la sociedad donde la voz de su destino se escucha con mayor claridad.
Este viaje, aunque solitario, ofrece una profunda oportunidad de autodescubrimiento y crecimiento espiritual, una oportunidad de sumergirse en las profundidades de su ser y emerger con un sentido fortalecido de sí mismos. La clave para navegar por este camino radica en la adopción de estrategias que no solo mitiguen los dolores de la soledad, sino que también celebren las cualidades distintivas que los diferencian. Una estrategia fundamental es el cultivo de la autoaceptación, una práctica deliberada de reconocer y valorar los atributos únicos de uno mismo. Esta práctica implica un viaje introspectivo profundo, donde los elegidos aprenden a escuchar los susurros de sus propias almas, comprendiendo que su energía intensa y su profunda profundidad no son cargas sino regalos. A través de la meditación, la escritura en diario o la expresión creativa, los elegidos pueden explorar los paisajes de sus mundos internos, encontrando paz en la autenticidad de su propia compañía. Esta paz, nacida de la autoaceptación, se convierte en un santuario, un lugar de fuerza desde el cual pueden interactuar con el mundo sin perderse en él. Paralelo al viaje de autoaceptación está la búsqueda de individuos o comunidades afines. A pesar de la rareza de las conexiones que pueden resistir la intensidad de su presencia, tales almas existen. Otros elegidos quizás, o aquellos pocos que buscan profundidad y autenticidad con el mismo fervor. Se necesita para encontrar a estas personas o comunidades, requiere paciencia y una disposición para aventurarse más allá de los círculos sociales convencionales, hacia lugares donde la espiritualidad, la creatividad y las profundas discusiones filosóficas no solo son bienvenidas, sino apreciadas. Los foros en línea, talleres y encuentros centrados en intereses compartidos pueden servir como terreno fértil para estas conexiones, ofreciendo un sentido de pertenencia y comprensión que a menudo es esquivo en las interacciones cotidianas. Además, los elegidos pueden aprovechar su aislamiento como un periodo de creatividad y crecimiento espiritual sin igual, utilizando su soledad para sumergirse en prácticas que enriquecen sus vidas internas y expanden su comprensión del universo. Ya sea a través del arte, la escritura o la exploración espiritual, estas prácticas les permiten canalizar su intensa energía y profundas percepciones en creaciones que pueden inspirar y sanar a otros, convirtiendo su aislamiento en una fuente de contribución. Al abrazar su singularidad en medio del aislamiento, los elegidos emprenden un viaje de transformación donde las mismas cualidades que los distinguen se convierten en sus mayores fortalezas. Es un viaje que exige coraje y vulnerabilidad, pero también es uno que lleva a la cima de que en la profundidad de su soledad yace el potencial para una conexión profunda, no solo con otros, sino con las partes más auténticas y profundas de sí mismos. Esta realización, una vez abrazada, se convierte en un faro de luz que los guía hacia un futuro donde su singularidad no solo es aceptada, sino celebrada. Un futuro donde encuentran a su tribu, no apagando su luz, sino haciéndola brillar más intensamente que nunca. Los elegidos, con su energía sin igual, sirven como espejos reflectores de la verdad en un mundo que a menudo se aleja de las profundidades de la autenticidad. Su viaje, aunque marcado por la soledad, es un testimonio de la fuerza y la resistencia del espíritu humano, un recordatorio de que en la búsqueda de una conexión genuina y comprensión, uno debe primero abrazar la plenitud de su propia esencia. El valor de los elegidos en la sociedad no puede ser exagerado, pues son los pioneros, los visionarios y los guardianes silenciosos de la profundidad y la autenticidad. Su camino, aunque lleno de desafíos, es rico en el potencial de una transformación personal y colectiva profunda. Al terminar esta exploración, es vital recordar la importancia de conocerse y aceptarse a uno mismo. El viaje hacia la aceptación de nuestra singularidad no solo es un logro personal, sino que también beneficia a todos, ya que nuestra autenticidad inspira a otros a descubrir su propia esencia. Si este video te ha ayudado a conectarte más contigo mismo y te ha inspirado en tu camino de crecimiento espiritual, no olvides suscribirte al canal de Calma tu Ser para más contenido que te ayudará a encontrar paz interior y vivir con propósito. Me encantaría saber lo que opinas, así que deja un comentario contándome cómo aplicas estas prácticas en tu vida diaria o cómo te ha impactado este video. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien que conozcas, compártelo con tus amigos para que también puedan comenzar su viaje hacia la sanación y la abundancia.